En esta hermosa tarde vamos a continuar viendo, hermanos, en el tema del Espíritu Santo, y vamos a continuar en el mismo texto. Pues ahí estamos, ¿verdad?, observando. Ya hemos hablado sobre varios puntos importantes en el capítulo 12 de Primera de Corintios, y hoy vamos a ver un aspecto más del tema. Allí en la misma palabra, ¿verdad?, estamos observando algunos detalles sobre el tema de los dones, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Amén. Leemos, amén, si ya tenemos ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice allí la palabra de nuestro Señor, allí, hermanos, amén, en 1 Corintios 12, 1 al 3, dice de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Padre eterno, por esta bendición, Señor, que tenemos de poder estar, Señor, en tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que se abrió el velo del templo. Todos podemos entrar. Bendito Dios, nos has dado el permiso, el privilegio, nos has abierto un camino amplio, Señor, en que podamos entrar para estar en tu presencia personalmente. Cada uno de los que llegan a este lugar, cada uno de los que se congregan y los que nos visitan en esta hora, tú, Señor, les has dado la libertad, tú les has dado el permiso, el privilegio a cada uno de poder hablar contigo directamente, Señor. Si hay algo que traemos en nuestras vidas esta noche, esta tarde, si hay alguna carga, si hay alguna necesidad, si hay alguna duda, Señor, que tengamos, Señor, de todo lo que vivimos y lo que sucede en este mundo y en nuestra vida, Padre, hoy podemos hablar contigo. Podemos, Señor, pedir, Señor, que tú nos reveles, nos manifiestes, Señor, tu voluntad en esta palabra. Te pido, Dios, que obres poderosamente, Señor, trayendo un conocimiento, Padre mío, necesario para tu iglesia, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Padre, porque podemos estar aquí una noche más para poder extraer tu palabra. Bendito Dios, gracias, porque es una bendición, un regalo, una misericordia tuya el hecho de estar vivos y estar con salud para estar aquí delante de ti primeramente, Padre. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hemos visto, hermanos, amén, hasta acá en estos versos que hemos leído. Leímos, creo que hasta el verso 13, ¿verdad?, cuando iniciamos esta clase en este capítulo 12. Sin embargo, no vamos a ver todo, ¿verdad?, los 13 versículos. Lo que queremos saber o explicar, ¿verdad?, del Espíritu Santo son estos 3 versos, ¿verdad?, que estamos leyendo. De modo que esta última parte, esta última sección, ¿verdad?, es donde vamos a llegar para considerar uno de los detalles importantes de conocer los dones, de no ignorar los dones, ¿verdad? Esa palabra que Pablo dice acá por medio del Espíritu Santo: no ignoréis los dones espirituales. Podemos decir que tenemos entonces que estudiar, hermanos, amén, que conocer al Espíritu Santo. Tenemos que poner, amén, en práctica. Tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo. Así pues no ignoraremos, ¿verdad?, lo que es el Espíritu Santo. Y qué terrible es ignorarlo, porque hay muchas cosas que podríamos hacer, hermanos, en contra de Dios, que no lo sabemos, ¿verdad?, no lo entendemos cuando lo ignoramos. Entonces hay una necesidad de que no ignoremos los dones del Espíritu, sino más bien los estudiemos, los comprendamos, los sepamos bien, ¿verdad?, qué significa, para qué sirve. Y ya hemos visto varios puntos, ¿verdad? Hemos tratado estas 3 semanas 3 puntos importantes, y este es el 4º punto que vamos a tratar, y el último en este pasaje sobre el Espíritu Santo. Y es un punto muy importante, hermanos, así como los otros 3 que hemos visto.
que tienen que ver, amén, con que podamos estar en el evangelio verdadero, que podamos también, verdad, tener la capacidad, el poder de predicar el evangelio, que es un mandamiento del Señor para la iglesia, cuando Él dijo, verdad, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces dice, me seréis testigos. Predicaremos la palabra del Señor, verdad, a toda la humanidad, es decir, hasta el fin del mundo. Le hablaba a la iglesia, verdad, la iglesia permanece, hermano. Nosotros nos morimos, pero la iglesia todavía sigue. Los que han de venir continuarán haciendo lo que hoy estamos haciendo. Y quiere decir, ¿verdad?, que la iglesia va a predicar hasta el fin, hasta el último día que el Señor permita que esta humanidad exista y que haya incrédulos, gente que no conoce a Dios. Todavía el Espíritu Santo seguirá obrando en las vidas de aquellos que prediquen el evangelio acá en esta tierra. Así que, hermanos, en este tercer versículo del capítulo 12, el apóstol Pablo hace, hermanos, un llamado. Hace, hermanos, una exposición de dos cosas importantísimas, ¿verdad?, en este texto. Y ahí los tengo marcado un poquito como el centro de este asunto, ¿verdad? Llamar anatema a Jesús. En otras palabras, es llamarlo maldito. Es llamarlo, es ofender al Espíritu Santo. Creo que tiene que ver muy claramente, ¿verdad?, con blasfemar también al Espíritu Santo. Podemos atribuirle ese sentido. Pero ¿cómo pasa estas cosas? Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoremos acerca de los dones espirituales, para que sepamos bien, conozcamos bien como iglesia, hermanos, lo que ocurre dentro de la iglesia cuando se manifiesta un don, cualquiera que sea de los dones que hay, ¿verdad?, que son 9 dones y otros que habla, ¿verdad?, Romanos, en fin, son como 12 que se mencionan, hasta los administrativos. Entonces, hermanos, es importante que nosotros, sobre todo en este pasaje de Corintios capítulo 12, habla sobre los dones de sanidades, habla sobre los dones de lenguas, interpretación, discernimiento de espíritu, don de fe. Y todos estos dones, hermanos, se manifiestan. Se manifiesta el Espíritu Santo, hermanos, en las personas. Y también muchas veces se ha confundido, es decir, se ha burlado mucha gente y ha ofendido al Espíritu Santo, hermanos, por no saber, por no entender las cosas que ocurren. Pero entonces no estamos sin enseñanza, no estamos, hermanos, sin palabra. Es decir, los que queremos realmente vivir para el Señor y no fallarle a Dios y no cometer este terrible pecado de llamar anatema a Jesús, entonces para eso es importante no ignorar los dones espirituales. Y de esto queremos hablar en esta noche, porque es importante lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo, alguien que tiene el Espíritu Santo, aleluya, llama anatema a Jesús. Cuando esto ocurre, en realidad quiere decir que esto, hermano, amén, es un pecado. Esto se vuelve una ofensa al Señor. Y por eso el apóstol Pablo dice, verdad, que no ignoremos al Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió a la iglesia, verdad, de los Corintios, desde Éfeso, verdad, en el año 55 después de Cristo. Envió esta carta para que los de Corintios, verdad, que estaban muy mal en cuanto a los dones espirituales. El apóstol Pablo llega y exhorta en muchos de estos dones, porque se dio cuenta el apóstol Pablo de que los dones se estaban manifestando, pero no había un control, no había una enseñanza, no había, hermanos, amén, un conocimiento. Y lamentablemente esto ocurre en muchas iglesias, hermanos. En muchas iglesias ocurre se sale de orden, ¿verdad?, el manejar las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque no es algo de nosotros, no es algo que nosotros conozcamos, es algo que debemos conocer. Por eso el apóstol dice, no ignoréis. Entonces dice acá, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Da por sentado el apóstol Pablo de que cuando una persona, verdad, realmente ha creído en el Señor,
es muy importante saber, ¿verdad?, que es por medio del Señor, de Dios, del Espíritu Santo mismo, que podemos llamarle Señor al Señor, o sea, a Jesús. Porque la palabra Señor, hermanos, significa someternos a Él, significa obedecer a su palabra. Esto, la palabra Señor tiene su significado, y por eso esta palabra lo usa aquí el apóstol Pablo. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor. Creo que no es tanto simplemente como decir Cristo es mi Señor, ¿ok? Tal vez nosotros entendamos que si una persona puede decir con su boca, ¿verdad?, Jesús es mi Señor, entonces ya realmente está convertido. No está diciendo exactamente eso el apóstol Pablo, ya que aún los demonios saben decir esa palabra. Aún los demonios pueden decir esa palabra para engañarnos muchas veces. Cuando ocurre eso en un endemoniado, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión estábamos echando fuera un demonio y un pastor decía ese espíritu que estaba hablando, hermanos, en esa persona, que cambiaba de voz cuando se poseía, y le decía, no era un pastor, era un hermano que estaba allá con nosotros, pues reprendiendo esos demonios, ¿verdad? Cuando todavía nosotros estábamos andando tras de los pastores, aprendiendo, entendiendo estas cosas. Y le decían a este demonio, Jesús es el Señor, le decían. Y esto era una táctica, según ellos, ¿verdad?, para que identifiquemos si el demonio, si es un demonio realmente que está hablando. Resulta que el demonio también lo repetía. Le decían, Jesús es el Señor, y decía, Jesús es el Señor. Entonces, y se sorprendieron aquel día, y decía el pastor, ¿verdad?, nuestro pastor, el que en ese tiempo era nuestro pastor, decía, realmente aún los demonios pueden hacer eso para burlarse nada más. Pues había una mujer que era adivina, ¿verdad?, que andaba atrás del apóstol Pablo diciendo, estos son los siervos del Señor, ¿verdad? O sea, como diciendo, es mi Señor también. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice acá que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, no está diciendo meramente mencionarlo, sino nadie puede obedecer realmente a Dios si no es por el Espíritu Santo. Eso quiere decir esta palabra, que aquellos que obedecen a Dios son aquellos que en verdad invocan el nombre del Señor como Señor, y no los que solamente dicen Jesús es mi Señor, porque eso lo puede decir mucha gente, pero eso no es suficiente para decir que realmente esa persona, Cristo es su Señor. ¿Dónde se ve que la persona Cristo es su Señor? Cuando obedece lo que el Señor dice, porque la palabra Señor significa, ¿verdad?, que tiene siervos y tiene alguien que lo sirve y que lo obedece. Entonces, hermanos, acá en este verso se habla de algo muy profundo. Por tanto, el apóstol Pablo hace saber de que esto es uno de los peligros de ignorar el Espíritu Santo. Ignorar las cosas del Espíritu Santo nos puede hacer pecar, blasfemar, ofender al Espíritu Santo de alguna manera. Entonces lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuáles son las maneras en que el Espíritu Santo muchas veces es ofendido, o cuando las personas pueden caer en esto. Y este es el problema, y este es el peligro, porque hablar contra el Espíritu Santo, hermanos, es peligroso. La misma palabra dice, ¿verdad?, que aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo no tienen perdón en esta vida ni en la venidera, es decir, se perdieron, se condenaron totalmente. Y esto es algo que sucedió, ¿verdad?, a los fariseos. Por tanto, dice acá, por ignorar los dones espirituales existe el peligro de confundir y blasfemar al Espíritu Santo. Si no conocemos realmente, hermanos, la manifestación del Espíritu de Dios, no lo conocemos, podemos fallar en aprobar una cosa, o podemos fallar en decir que aquello no es de Dios. En eso había que preguntarnos realmente conocemos al Espíritu Santo, sabemos cómo se mueve, sabemos cómo habla, entendemos realmente cómo se manifiesta.
Es algo que primero tendríamos que preguntarnos a nosotros antes de referir alguna palabra cuando vemos que se está manifestando en alguien el Espíritu de Dios, ¿verdad? Para juzgar que eso no es de Dios, tendríamos que tener conocimiento, no solamente decir eso no es de Dios o eso es del diablo. Es peligroso, aunque hoy en día, hermanos, creo que es el tiempo peor en que vivimos. Como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos y el diablo se va a soltar fuertemente, los demonios, de tal modo que se va a maldecir a Dios, porque la palabra, ¿verdad?, que aquí menciona este texto, amén, de anatema, significa maldito. Van a maldecir a Dios los hombres. La Biblia dice en Apocalipsis que los hombres van a maldecir el nombre de Dios. En los últimos tiempos, entonces, hermano, es peligroso esto, porque ya casi es como algo normal que la gente blasfeme contra el Señor, que alguien diga tonterías, cosas falsas o insulte al Espíritu Santo cuando miran que algo se está manifestando en las personas. Mucha gente llega realmente a pecar en este sentido, hermano, y yo no sé cuánta gente no se haya condenado hoy en día por señalar algo que no conoce, ¿ok? Es decir, podemos decir que algo no es de Dios, pero para decirlo hay que entenderlo, hay que saberlo, hay que conocer en realidad que es así. Si no, es preferible callarnos y mejor decir no lo sabemos, no lo sé. Dios sabe si es de Dios o no, etcétera, ¿verdad? Pero creo que sería lo más sano que podemos hacer, porque lo ignoramos, porque no lo entendemos. Dice acá, por ignorar los dones espirituales existe el peligro de confundir. Es decir, si es Dios o es el diablo que se está manifestando, porque aún el diablo habla lenguas, por ejemplo. Cuando hablamos de hablar en lenguas, también los brujos hablan en lengua. Los brujos trabajan, hablan cosas que uno no entiende. Cuando uno va al brujo, los brujos hablan palabras que no entiende uno. Y eso es hablar en lenguas, o es hablar en otras lenguas que no se entienden. Por lo tanto, sabemos que aquel que está hablando en lenguas es lengua de Dios o es lengua maligna. Había que tener conocimiento para poder juzgarlo. Por eso el Señor dice que hay que no ignorar los dones espirituales, sino saber más de ellos cada día, para que cada día podamos tener más discernimiento en qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos oyendo, cómo realmente reconocemos si Él es el Espíritu Santo o no, ya que el Espíritu Santo no lo vemos, pero se manifiesta. Entonces las manifestaciones del Espíritu es una cosa, el Espíritu Santo nunca lo vamos a ver, pero sí vamos a ver la manifestación en una persona, que es ahí donde Dios quiso que se manifieste en las personas. Existe el peligro entonces de confundir o de blasfemar inclusive al Espíritu Santo. Y esto lo enseño, hermanos, para cuidar nuestra fe y cuidar nuestra integridad ante Dios. No vaya a ser que caigamos en ese pecado por ignorarlo, pero como hoy estamos aprendiendo de esto, es importante que lo guarden, ¿verdad?, en su corazón y entiendan eso. Yo sé que los que estamos aquí conocemos la palabra, conocemos a Dios, tenemos temor a Dios. Yo creo que ninguno de acá ha blasfemado al Espíritu Santo, pero a veces tal vez no sea la intención, pero a muchas veces querer calificar algo podemos fallar, y como dice acá, confundir. Dice acá, número 1, se ha confundido a la iglesia, hermanos, con personas ebrias o fuera de sí por estar en el Espíritu. Amén. Oigan esto, se ha confundido a la iglesia, quiere decir a las personas de la iglesia, con personas ebrias o fuera de sí. Están locos, ¿verdad? Hay gente que no tiene miedo, temor a Dios. Bueno, si es un incrédulo, sabemos que no conoce a Dios, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando andaba con unas personas que no conocían al Señor, era yo adolescente, trabajaba con unas personas que estábamos yendo por un camino y vimos que estaba una campaña y ellos se pararon, pero como yo conozco la palabra, me gustó que se habían detenido y pensé que ellos querían escuchar la palabra porque estaba el predicador pero dándole duro, y resulta que se pararon a escuchar como 15 minutos y yo estaba allá atrás de ellos en el vehículo mirando también.
Y cuando arrancan ellos, insultan al predicador. Y dice que es un loco, dice. Está loco ese señor, dice. Así, eso es el peligro, ¿verdad? Un incrédulo, alguien que no conoce a Dios puede decir, está idiota, está loco, está fuera de sí. Pero ¿sabes? Si ese que está hablando en ese predicador es el Espíritu Santo, ya ha ofendido no al predicador, sino al Espíritu que está hablando ahí. Pero una persona que no tiene conocimiento, que no sabe, ni siquiera ha leído estas cosas, tal vez Dios los perdone. Pero el peligro acá es para la iglesia. Por eso el apóstol Pablo no está predicando esta carta, no era para el mundo, no era para los incrédulos, era para la iglesia. Que la iglesia cuide de no decir anatema a Jesús. Tiene que conocer entonces qué es la manifestación del Espíritu de Dios en las personas. Porque hay muchas personas que han hecho esto ofendiendo al Espíritu Santo directamente. Porque la persona que ves que está ahí hablando en lenguas o predicando o siendo usado por el Señor, y tú lo miras y dices, este está borracho, este está ebrio, este está mal, está loco. Ese es un insulto al Espíritu de Dios. Pero lo más peligroso es que a veces esto pasa entre los cristianos, hermano. Las iglesias que no creen sobre esto, cuando miran a otra iglesia hacer eso, dicen que están locos. ¿Por qué? Porque no lo creen. Pero lamentablemente esto es peligroso. Esto no es algo suave. Esto no es algo como cualquier pecado. No, es algo terrible. Hablar una cosa mala contra el Espíritu que está hablando allí o manifestándose. Y este es el peligro en la cual Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Esta noche. Entonces, ¿cómo sabemos estas cosas? Porque está en la Biblia, ¿verdad? En el libro de los Hechos, el día que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, la gente que estaba allá, la palabra dice que estaban allá de todas las naciones, no eran solo israelitas, había gente de todas las naciones. En el libro de Hechos capítulo 2, aquí como lo ven en la pantalla, dice, y estando todos atónitos, estaban viendo algo, hermano, no normal, algo sobrenatural, ¿verdad? Y dice acá, y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ya me imagino, ¿verdad? Diciendo, ¿qué quiere decir esta cosa que está pasando aquí? Estaban, ¿verdad?, los discípulos hablando en lenguas y manifestando. Yo no sé si de alguna manera ellos se movían. El Espíritu Santo, el poder, ¿verdad?, la potencia del poder del Espíritu tal vez hacía que estas personas no solo hablaran en lenguas, sino tal vez se movieran de su lugar, levantando las manos, no sé, haciendo algún movimiento. ¿Por qué estos los confunden con borrachos? Y dice, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, dice, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir? Están borrachos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro lo dice aquí en Hechos 2, 15, 17. Porque estos, dice Pedro se percató de que esta gente estaba hablando estas cosas. Y dice Pedro, porque estos no están ebrios, ¿verdad? Ahí está, esto está en la Biblia. Lo que estoy mostrando ahorita no son comentarios, esto es lo que está escrito en la Biblia. Por eso tienen su Biblia y lo pueden leer allí en su Biblia para ver si es cierto. Solamente para indicarles, ¿verdad? Hay partes que yo pongo que son comentarios, pero cuando aparece la Biblia, ¿verdad?, aparece con la cita bíblica. Dice acá, porque estos, dice, no están ebrios, dice Pedro, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era muy temprano para que ellos estén ebrios. Quiere decir, más esto, dice, es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no solamente sobre los israelitas, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Estaba llegando el Espíritu Santo, hermanos, a este mundo. Ya no se está hablando del Antiguo Testamento, sino de este tiempo cuando la iglesia necesita estos dones.
y necesita conocerse. Por si al caso, tal vez para los judíos y para muchos que estaban allá, era desconocido esto. Pero hermano, en ese tiempo no se había visto nada parecido. Así que la gente que estaba allá hablaban de diferentes maneras. Algunos sabían que eran cristianos, ¿verdad? Creían en Cristo porque era algo nuevo, nuevecito aquel día. La iglesia apenas se conocía un grupo que cree en Cristo, pues todos normalmente creían en Jehová. Entonces aquí surge algo nuevo, algo que viene confusión a sus mentes. ¿Qué es lo que tiene esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le está pasando? Porque algo raro les está pasando. Y cuando dice aquí que ellos dijeron, están ebrios, hermano, algo estuvieron haciendo que hace un borracho, tal vez. Algo que parecieran un borracho. No sé si se estaban cayendo, o estaban temblando, o simplemente porque estaban hablando fuerte y en otra lengua decían, estos parecen borrachos. Sin embargo, esto, hermano, era algo así. Era algo que realmente ofendía al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no era un espíritu maligno que estaba allá. Cuando uno está tomado, uno está borracho, hermanos, son los demonios que hacen eso. Pero en este momento esta gente no estaban ebrios. No eran los demonios que se habían apoderado de ellos, sino era el Espíritu Santo que estaba en cada uno de ellos. Alabado sea el Cristo de la gloria, que envió a su Espíritu para que tú y yo también podamos tener esto hoy. Aleluya. Entonces, este es el peligro que también nosotros en algún momento podamos decir que alguien, ¿verdad?, está pasando por el mover del Espíritu Santo y por no saberlo, por no entenderlo, porque no lo sabemos, y podamos decir algo así, estaríamos ofendiendo al Espíritu, estaríamos hablando mal contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces es el Espíritu Santo. Habría que saber eso. Otra manera, dice acá, en que el Espíritu Santo muchas veces ha sido blasfemado, lo vemos, hermanos, amén, con los fariseos. Dice que los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo al atribuir al mal las obras de Jesús, ¿sí? Los fariseos eran cegados por su religiosidad. Los fariseos, podemos decir que es como los cristianos que no creen en el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque los fariseos, hermanos, son gente que no conocían la palabra de Dios. Tal vez allá en el día de Pentecostés había mucha gente que no conocía la palabra, la ley de Jehová, y tal vez ellos dijeron, estos parecen borrachos. Pero los judíos eran personas que conocían la promesa, sabían que hay una promesa del Padre, sabían que debía de venir un Salvador, sabían que el Espíritu de Dios también descendía sobre personas, como lo hizo con los profetas, como lo hizo, ¿verdad?, con muchos de los patriarcas. Pero aquí vemos que no solamente una persona que totalmente ignora las cosas de Dios puede caer en un pecado, y eso es lo que quiero que entendamos. Los fariseos entonces eran personas que conocían, hermano, las cosas de Dios. ¿Qué pasa con los fariseos? Dice acá, los fariseos eran cegados, ¿sí? Porque muchas veces nos ciega los celos, nos ciega la envidia, y a veces podemos hablar mal del Espíritu Santo que está en alguien por envidia, porque nos molesta, porque simplemente no queremos aceptar la religión o la manifestación del Espíritu Santo. Y eso pasa hoy en muchas ocasiones entre iglesias. Es decir, una iglesia que no cree esto, cuando mira a la iglesia que lo cree y se manifiesta, muchas veces no porque no lo hayan leído en la palabra, no porque no, a veces hasta se les haya enseñado, sino por religiosidad y por el conocimiento. Ellos dicen, yo tengo conocimiento y yo nunca hablo en lenguas. ¿Qué va a estar hablando este que ni sabe nada? Y eso es lo que decían los fariseos. ¿Cómo este va a hacer obras grandes de Dios si nosotros sabemos más de Dios que este hombre?
¿cómo este hombre va a estar haciendo grandes obras si nosotros somos los mero buenos de la palabra, de la ley? Entonces, esa religiosidad y ese conocimiento de los fariseos no les permitía entender, conocer la obra del Espíritu Santo en aquel momento. Su religiosidad, su conocimiento, su orgullo y su ambición, porque también los fariseos estaban conectados con la ofrenda de la iglesia, del templo, de tal modo que Jesús parece que era un peligro para ellos. Ellos dejarían de percibir el dinero del templo si Jesús se metía o se aceptaba lo que Jesús estaba diciendo, porque Jesús iba a arreglar todos esos asuntos que estaban mal en la iglesia, o más bien en el templo de aquel momento. Y los fariseos simplemente por eso no querían aceptar que la obra de Jesús era el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que lo sabían? Porque en el libro de Juan, en el capítulo 3, dice la palabra que fue un hombre a Jesús llamado Nicodemo, y este era uno de los fariseos, dice la palabra. ¿Y qué le dijo Nicodemo a Jesús? Le dijo a Jesús: nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque tú, las obras que tú haces no lo puede hacer alguien si no está Dios con él. Entonces entendemos que los fariseos sí sabían, sí entendían que estos milagros, que todo esto que pasaba era de Dios, pero su orgullo, su religiosidad, su conocimiento y su ambición no les permitía aceptar que este hombre sencillo llamado Jesús tuviera al Espíritu Santo. ¿Entienden eso? Y eso, hermano, ocurre también en la iglesia. La iglesia, hay gente que es tan orgulloso de lo que predica, pero como no predica los dones del Espíritu Santo, no le gusta que nadie lo predique. Y si alguien lo predica, dice: ese está loco, está predicando tonterías. Yo estudié la palabra, tuve tanto estudio teológico y eso no es así. Y blasfeman contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se les desbarate la iglesia, o que la gente se quite de allá y se vengan para acá. Entonces prefieren decir, como dijeron al principio aquí de esta iglesia, muchas iglesias, muchas personas dijeron: allí lo que sirven es al diablo, allí lo que se manifiesta es Satanás. Hasta de noche a las 2, 3 de la mañana están orando. ¿Qué sabe que están haciendo? Están encerrados, ¿verdad? Porque allá en la casita donde empezamos, como había mucho frío, poníamos lonas por todos lados y casi nos tapábamos con las lonas para que podamos estar orando, porque había mucho frío en aquellos días. Y estábamos ahí orando hasta las 2, 3 de la mañana. Pues no sé si aquí en Jalachó era la primera vez que oían cosas así. Muchas personas empezaron a decir: eso no es de Dios, esos están locos, y muchas cosas más. Ese es un peligro, hermano. Pero no le puede pasar solamente a ellos, también a nosotros. Por eso hay que tener cuidado, y por eso Dios nos está enseñando esto, porque de alguna manera a veces nos ciega la religiosidad. Es que yo soy así, es que yo no lo creo, es que simplemente para mí no existe eso. El problema es que no se trata de lo que tú creas o lo que para ti exista o no. Se trata que la palabra de Dios manifiesta esto. Y por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no ignoren acerca de los dones espirituales, porque hay un peligro de llamar anatema a Jesús, de maldecir la obra de Cristo, cuando realmente no es la obra del diablo, sino es de Dios. Y ese es el peligro. Y dice la palabra que los fariseos pecaron, erraron en eso. Blasfemar contra el Espíritu Santo es tanto como no aceptar que el Espíritu de Dios te está llamando. Y aquel que no entiende y no cree el llamado de Dios y no se convierte a Cristo, hermano, nunca va a haber ninguna oportunidad de perdón. Porque, hermano, en el infierno uno se puede arrepentir, pero no habrá perdón.
En el final del tiempo, cuando el Señor ya haya venido, la gente puede pedir misericordia, pero no habrá perdón. Por eso la palabra dice que si una persona, ¿verdad?, no escucha, si el Espíritu Santo que redarguye de pecado no nos redarguye, es decir, no queremos escucharlo, nos hemos quedado en condenación, porque no hay nadie que nos salve. Pero uno de los puntos donde los fariseos realmente coronaron su condenación, cuando el Señor dice en Mateo que cualquiera que blasfeme el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en el venidero, está en esto que los fariseos dijeron. Dice allá en Mateo, dice acá en el verso 24, mas los fariseos, dice, al oír decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, por Satanás, príncipe, dice, de los demonios. Entonces, hermanos, aquí vemos el peligro más terrible. Los fariseos, en otras palabras, ese día se condenaron. El Señor Jesús, ¿verdad?, luego dijo que cualquiera que ofendiere, ¿verdad?, al Padre o al Hijo, dice, tendrá perdón, pero el que ofendiere y blasfemare contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. Pero ¿cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Bueno, si podemos entender esto, porque en contexto lo que estaba diciendo aquí mismo, la blasfemia es atribuir una obra de Dios al diablo. Que cuando Dios está haciendo algo, uno diga, eso es del diablo, esos son demonios, no es Dios. Cuando esa obra que Dios está haciendo nosotros creemos que es de Satanás, eso es una blasfemia. ¿Por qué? Ojalá y sepamos lo que decimos. Ojalá y tengas una revelación realmente de Dios para que digas, eso que está haciendo este hombre es del diablo. Porque si no es así, entonces te has condenado. ¿Por qué? Porque has atribuido lo que están haciendo estas personas a Satanás. Y no has ofendido al pastor ni al miembro de la iglesia, sino al Espíritu Santo que hace esa obra, como lo hizo Jesús. Esto es el peligro. Esta es una manera de decir que es maldito el Señor. Por eso dice acá en ese texto, ¿verdad?, que es importante no ignorar los dones espirituales para que nunca salga de nuestra boca una cosa así. Si no lo entendemos, si no lo conocemos, es preferible callarnos y decir, Señor, yo no sé qué es esto. No lo entiendo, no he llegado a entenderlo, ayúdame a entenderlo, si es tuyo o es del enemigo. Pero mientras no lo entendamos y no nos sea claro, es mejor callarnos y orar. Es mejor callarnos y arrodillarnos en el altar y orar. Deja que Él esté hablando en lenguas, que esté profetizando, que algo esté pasando allá. No lo entiendo, no lo sé, a mí no me pasa, pero tampoco diré que es del diablo. ¿Por qué? Porque no lo sé. A menos que Dios me dé una revelación, un discernimiento en ese momento que me muestre que es del diablo realmente, entonces lo podré hacer sin temor y sin consecuencias. Pero si no es así, estaré condenado. Porque eso es lo que dijo el Señor cuando le habló a los discípulos, es decir, a los fariseos esto. Jesús había recibido ese golpe terrible, hermano. Le habían dicho estos hombres que él echaba a los demonios por Belcebú. Entonces es cuando el Señor Jesús dijo esas palabras. Realmente dice que ofendan al Hijo, se les va a perdonar. Que ofendan al Padre, se les perdonará. Pero que ofendan y blasfemen contra la obra, el Espíritu Santo, no les será perdonado ni en esta vida y en el venidero. Es algo serio. Es algo que si nosotros no sabemos las cosas, podemos llegar a caer en eso. Y por eso es importante enseñar esto para todos aquellos que se van a bautizar. ¿Por qué? Porque tal vez en nuestro pasado, lejos de Dios, tal vez insultamos hasta el Espíritu Santo. Fíjense que hay gente que puede verbalmente insultar al Espíritu Santo, y aún así ese pecado Dios lo perdona. Que alguien, porque no conoce ni la Biblia ni la palabra, insulte al Espíritu Santo, Dios lo perdona.
Porque la ofensa aquí claramente en el texto es que atribuir una obra de Dios al diablo. Es decir, ver que está hablando en lenguas alguien y decir eso es del diablo. Ver que alguien está sanando enfermos y decir eso es el diablo que lo hace. Eso es lo que le dijeron a Jesús. No es que le hayan insultado nada más, sino aquí el punto es que ellos dijeron, no es el poder de Dios el que está en este hombre, sino es el poder del diablo que lo está haciendo. Eso es la blasfemia. Y esto es uno. ¿Sí? Dice acá, esta es una pequeña breve explicación. Dice, los creyentes también pueden pretender que por esfuerzos humanos se obtenga el poder o los dones espirituales. Oiga bien este comentario. Dice, los creyentes también pueden pretender que por esfuerzos humanos se obtenga el poder o los dones espirituales. También esto ofende a Dios. También esto ofende a Dios cuando uno piensa que por orar mucho o ayunar mucho o hacer muchas obras uno va a poder recibir al Espíritu Santo. Alguna vez he escuchado eso, por eso lo predicamos. Pero eso existe. Puede ser que alguien piense que porque tal vez apoya a los enfermos económicamente, apoya a la iglesia, dona cosas a la iglesia, no sé, da dinero grande a la iglesia, puede ser que piense que Dios le va a dar los dones espirituales. O sea, todo eso, todo lo que ya dije es bueno y es debido hacerlo. Lo malo es pensar que por esa obra uno va a poder obtener los dones espirituales o el derramamiento del Espíritu Santo sobre uno. No. Eso sería como comprar el Espíritu Santo. Eso sería como ganárselo. Entonces la palabra de Dios nos hace conscientes de estos detalles para que no pequemos así. Es decir, uno debe ayunar, uno debe orar, uno debe visitar, uno debe hacer todo lo que Dios dice. Pero todo eso nunca lo vamos a hacer para ganar nada. Eso lo hacemos, como lo hemos enseñado aquí, por agradecimiento. Porque le agradecemos a Dios que nos haya salvado. Porque estamos muy agradecidos a Dios que nos haya mirado y nos haya salvado. Pero nunca nuestras obras o nuestro ayuno, que nuestras oraciones va a poder hacer que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ahora, es posible que una persona que viva muy agradecido a Dios, que vive orando, clamando, ayunando, ayudando a los pobres, haciendo toda obra en la iglesia, mire Dios su gratitud y le envíe y le dé su Espíritu Santo, pero nunca es que aquella persona compró, pagó un precio. Porque yo he escuchado a veces eso. Dicen, para que tú recibas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dé los dones, hay que pagar un precio. No. El precio, hermano, fue pagado por Cristo en la cruz. Amén. Nunca tenemos que pensar eso. O sea, aquí enseñamos exactamente eso. Aquí yo enseño eso. Que no hay nada que pague ni que compre, ni dones, ni gracia, ni salvación, nada. Toda la obra del Espíritu Santo tiene que venir por la gracia de Dios. Porque Dios, aleluya, quiera llenarnos de eso gratuitamente. Él va a hacer esto. Y por eso en la misma palabra de Dios hay situaciones que Dios permitió que se escribieran, para que usted sepa que bíblicamente lo que hablamos es verdad. Amén. Entonces dice acá, este comentario dice, hubo un hombre llamado Simón que creyó en Jesús. Toma en cuenta eso. Este hombre creyó en Jesús, se convirtió. Creo que dice ahí en la misma palabra que se bautizó. Quiere decir que se convirtió. Pero pensó él, aunque ya se había convertido, aunque ya había bautizado,
pensó que pagando podía obtener los dones, el poder del Espíritu Santo. Allí nos muestra la palabra que cuidado, ni dando ofrendas, ni dando diezmos, ni viniendo a las madrugadas, a la hora que sea, nunca por eso Dios te va a dar los dones, porque los dones no se dan porque alguien lo ganó, porque alguien oró más, porque alguien hizo una obra más. No, hablando de los dones, es algo muy gratuito. Todo lo que hay que hacer para el Señor lo hacemos por gratitud. Si uno está aquí todo el tiempo, estamos por gratitud, nunca para pagar la salvación, ni un don, ni un milagro. Eso es de Dios. Y esto lo enseña la palabra. Y entonces había un hombre, ¿verdad? Aquí en la Biblia, en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 13, dice, también dice, creyó Simón. Oiga cómo lo dice la Biblia. También creyó Simón mismo. Este Simón era aquel Simón mago, era un mago, un hechicero, pero creyó. Dice aquí textualmente que creyó. Y habiéndose bautizado, ahí lo dice, ¿verdad? Aquí dice bautizado, se bautizó. Oigan bien eso. Estaba siempre con Felipe, estaba siempre con los discípulos, estaba allí siempre, como debemos de estarlo también en la obra. Amén. Allí estaba Simón. Dice, y viendo las señales, dice, y grandes milagros que se hacían, estando atónito. Dice acá, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Es decir, dice la Biblia que cuando los apóstoles ponían la mano sobre las personas, estas personas empezaban a hablar en lenguas, que ya lo vimos en los otros estudios. Allí, eso es lo que impactaba a Simón. Cómo es que ellos ponían la mano y la gente empezaba a sacudirse y a hablar en lenguas. Y entonces entendía Simón que había un poder tremendo en las manos de los apóstoles. Y dice la palabra, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Oigan esto, aunque esto, verdad, fue hecho realmente, literalmente, él quería pagar, quería comprar. Esto nos enseña no solamente que alguien pueda decir, quiero comprar el Espíritu Santo, sino este es el mismo hecho de decir, yo voy a orar mucho para que así el Espíritu Santo se me dé. Entonces es como querer pagar una penitencia. Es como querer pensar, si más sufro, más voy a obtener. No, porque el que ha sufrido por todo esto, hermano, es Jesús. Cristo ha pagado todo eso, toda la gracia, todo lo bueno, todo lo hermoso, toda manifestación, todo poder, todo milagro fue, hermano, obtenido únicamente en la cruz del Calvario, donde murió nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna, salud, salvación y todo aquello que es bueno para ti y para mí. Lo pagó Jesús en la cruz. Así que si hay algo que tiene que quedar claro, es que aquí no creemos que hay que hacer penitencias para alcanzar alguna cosa buena, sino que creemos que todo lo que hacemos lo hacemos por obediencia y gratitud a Dios. Afuera de eso, puede ser que haya pasado uno orando mucho tiempo, ayunando, y no vea que el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas equivocadamente. Estamos pensando que por tanto que hemos hecho esto, vamos a recibirlo, y el Señor no quiere dártelo, porque para que tú entiendas de que el Señor no lo da porque uno se esfuerce. Él lo da porque a Él le place dar como Él quiere el Espíritu Santo a quien quiere. Eso quede claro. Y por eso está esta imagen, y por eso está esta palabra escrita. Cuando vio Simón entonces que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Pero ¿quién es este Simón? Había creído, se había bautizado, era un creyente. Entonces los creyentes tienen el peligro de hacer esto. ¿Entienden, hermano? Porque se maravillaba Simón y decía esto. Pensó que todo se resuelve con trabajo y dinero. Entonces Hechos 8:20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Oiga la gravedad.
esto indica la gravedad, lo malo que intentemos sobornar a Dios para que nos dé algo, porque eso insulta. O sea que lo que quiere decir esta palabra es que hacer eso es una ofensa a Dios. Es como decir que lo que hizo Cristo en la cruz no tiene ningún valor. Entonces yo tengo dinero para comprar las cosas buenas de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice Santiago, desciende de Dios, no de nuestras fuerzas ni de nuestro dinero, sino de Dios. Entonces por eso este pequeño incidente fue registrado en la Biblia, para que uno entienda que esto de alcanzar esta manifestación de los dones del Espíritu Santo no se trata de alguna penitencia o de algún pago o que alguien dé más. No. Entonces los ricos estarían más beneficiados que los pobres en la iglesia, ¿verdad? El rico pagaría y lo compraría, y mientras los pobres no tendrían cómo comprar el Espíritu Santo. Pero gracias a Dios que no es así. El Señor Jesús, Él pagó por todo eso, y basta con que tú creas en Cristo en verdad, y tú puedes ser candidato a recibir una manifestación del Espíritu en tu vida y manifestar un don espiritual que es hermoso. Aunque algunos, como ya lo dijimos, puedan decir esos parecen locos, esos parece que están borrachos, no importa. Ya sabemos que eso lo va a ver así la gente. Por eso es importante conocer también estas verdades. ¿Por qué? Porque algunas veces, hermano, muchos nos van a ofender pensando que estamos fuera de sí, por lo que hacemos, por cómo oramos, por cómo nos movemos, por cómo practicamos la palabra. Puede haber, hermano, alguien que hable así, pero cuando ya hemos entendido esto y hemos madurado en el Señor, sabemos que esto es la gracia de Dios y es lo más hermoso que el hombre puede recibir de Dios, que no le cuesta nada, que es gratuito y que Dios se lo da, como ya lo dice en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Él da a quien quiere y como quiere, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque esto Dios lo ha dispuesto, ¿verdad?, para su pueblo, para su gloria. Amén. Dice la palabra en el libro de Efesios, no lo tengo en la pantalla, pero aquí en el libro de Efesios capítulo 4, gloria a Dios. Allá en el capítulo 4, verso 7. Dice así la palabra del Señor, cuando habla el Señor, amén, de la unidad en el Espíritu Santo. Dice allá en el verso 7, pero a cada uno, amén, pero a cada uno de nosotros, dice, está hablando de los cristianos, está hablando de cada uno de los que estamos aquí, que creemos en Él. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, nuestro Señor Jesús llevó cautiva, dice, la cautividad y dio dones a los hombres. Está diciendo el Señor que cuando Cristo vino, se llevó la cautividad. ¿Qué significa? Que nos hizo libres. ¿Qué significa, hermanos? Que nos quitó la cautividad de ser como ídolos mudos. Porque eso es lo que está diciendo Pablo aquí a los Corintios. No ignoréis al Espíritu Santo, amén, los dones del Espíritu Santo, porque cuando erais gentiles se les os llevaba como se los lleva a los ídolos mudos, cautivos, que donde les pongan ahí se quedan, y si les mueven. Pero acá ahora no es así, sino que el Señor dice aquí, el apóstol Pablo dice que fue llevada la cautividad. Se quitó, amado hermano, todo lo que nos tenía amarrado a vivir, hermano, sin experimentar el poder de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Nos dio la libertad para poder recibir el don, dice aquí la palabra, a la medida del don de Cristo. Es decir, lo que el Señor Jesucristo hacía, echando fuera demonios, amén, haciendo todas las obras que el Padre le había dado,
también nosotros, quiere decir acá, también nosotros lo hemos recibido a través de Jesucristo. Entonces no se puede comprar nada de las cosas buenas de Dios, ni un milagro. Amén. Hoy hay gente que también vende los milagros. La gente no quiere comprar milagros, pero hoy hay gente que vende milagros, ¿verdad? Hay gente que por oración cobra según la enfermedad. Oí que una persona fraudulenta por allí, ¿verdad? Decía que si es cáncer, 15,000. Si es una tos así sencilla, 500 pesos. Y ya no es que la gente ofrezca dinero, pero hay como lo dice, ¿verdad? Judas, ¿verdad? Obreros fraudulentos que cobran por orar. Y eso es peligroso porque hay gente también que paga. Yo recuerdo que una persona nos habló para orar por una niña que estaba muy enferma. Y eso es lo que nos dijo. Le dije al pastor que viniera a orar y le dije que la enfermedad era grave. Tenía una enfermedad muy grave la niña y él dijo, son 15,000 pesos para que vaya a orar hasta allá. Y dijo la hermana, no tengo el dinero. Bueno, cuando nos habló a orar nosotros no nos dio ni para la gasolina. Pero quiere decir que esta persona, si tuviera los 15,000, lo hubiera pagado. Estaba dispuesto a comprar el milagro de Dios. Pero todas las cosas de Dios, las cosas buenas que Dios da, hermano, Dios las ha dado gratuitamente. Por eso nuestra ofrenda, diezmo, lo que uno traiga aquí, no está comprando nada ni pagando nada. Es gratitud, es reconocimiento, es obediencia a la palabra del Señor. Pero nunca creamos que alguna obra, alguna cosa que hagamos, estamos pagando un pedazo del cielo o algo así. Nunca. Y eso hay que dejarlo claro, porque esto ofende a Dios. Que alguien pague por una sanidad es una ofensa. ¿Por qué? Porque el que ha pagado es el Hijo de Dios, es Jesús. Dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Lo único que el Señor te pide para que Él haga una obra en tu vida es que tú le creas y le pidas perdón. Entonces Él puede sanar y Él puede salvar, y gratuitamente. Imagínense si por una enfermedad cobran 15,000, ¿cuánto cobrarán por la salvación? Imagínense. Para mí vale más la salvación que una sanidad. Porque la sanidad, uno se puede sanar, pero luego se enferma de otra cosa. Uno se puede sanar 20,000 veces, pero luego vamos a morir de todos modos. Pero la salvación, hermano, es lo más grande. Entonces Dios nunca dijo que hay algo que el hombre pueda hacer por salvarse. Nunca dijo el Señor que haya algo que podamos hacer por tener el Espíritu Santo. Él dijo que Él llevó cautiva la cautividad, nos quitó las cadenas, nos quitó las rejas y nos hizo libres y nos dio dones para que estemos llenos, ricos, amén, prosperados con los dones espirituales. Así que no es una vergüenza manifestar los dones, es un privilegio. Porque aquellos que manifiestan los dones espirituales son ricos en el Señor, tienen poder en el nombre de Cristo Jesús, amado hermano. Por eso este hombre Simón, dice la palabra que él quiso comprar esto del Espíritu Santo. Se dio cuenta que tal vez comprándolo él pensaba tal vez seguir haciendo dinero como lo hacía cuando era mago. Porque este Simón es el mismo que era el mago que se convirtió. Ahora quería un poder nuevo y pensó que podía comprarlo. Pero nada de eso, hermano. Y que quede muy claro, ¿verdad? Que no hay nada que uno pueda hacer para que obtener esto. Esto es gratuito. Si tú te esfuerzas para orar, para hacer todo lo que la palabra dice, no estás pagando nada. Estás siendo agradecido porque reconoces realmente que el Señor te salvó, te sanó, te levantó, y no puedes pagarlo, porque solamente con la sangre de Cristo uno puede reconocer que fue pagado nuestra deuda
y para ser perdonados y para tener los dones del Espíritu Santo también. Esto viene cuando nosotros, hermanos, recibimos a Cristo. Desde el día que recibes a Cristo, que reconoces a Cristo, el Señor te ha llenado de su Espíritu Santo, y solamente lo que tienes que esperar es que el Señor se manifieste en tu vida. Pero lo que tienes que hacer es seguir buscando al Señor, es seguir viviendo en gratitud, es seguir viviendo humillado en obediencia al Señor, porque el Señor quiere ver también nuestra gratitud, como lo hace, ¿verdad?, con todos sus hijos desde el principio de esta humanidad. Entonces es importante, amén, gloria a Dios. Es un error entonces pensar que los dones se dan por un esfuerzo humano. Nunca esto puede ser así. Dios le ha dado a los que se consagran, ¿verdad?, estos dones, pero nunca ha sido por su esfuerzo de consagración, sino por la sinceridad del corazón. Algo que es muy importante en la fe, hermano, y cuando Dios manifiesta los dones, es cuando hay sinceridad. Sinceridad. Dice la palabra que este hombre luego pidió perdón y le dijo a Pedro: Pedro, quiero retractarme, no quiero morir. Le dijo a Pedro que oren por mí para que eso que tú ya dijiste no me venga, no me pase. Pedro, me equivoqué. Pues este hombre, ¿verdad?, pidió perdón, trató de componer, enmendar lo que había dicho, porque él pensó, como dice aquí la palabra, que pagando un buen dinero se le podía dar aquello. Luego dijo: no. Le dijo a Pedro: oren por mí para que esto que tú ya dijiste no me venga. Sabía que lo que decían los apóstoles sucedía sobre aquellos. Y eso, amado hermano, es lo que el Señor no quiere que nosotros, en la cual nosotros pensemos, ¿verdad? Porque eso es lo que ofende. Pues la consagración, dice, no es para ganar dones ni salvación, sino por gratitud. Uno hará cuanto pueda, hermano, por gratitud, pero nunca para pagar ninguna cosa. Pero los que se consagran, dice, son más agradecidos, y a esos Dios bendice con sus dones. Es diferente que Dios mire en nosotros, ¿verdad?, una sinceridad de buscarle, de amarle, y que de repente veamos que aquellos que hacen esto, hermanos, veamos que Dios los llena de dones. Eso es diferente, pero nunca lo hicieron. Es más bien, nunca Dios se los dio porque lo ganaron, sino porque Dios miró una sinceridad en aquellos que de verdad quieren servir al Señor sinceramente, sin, ¿verdad?, pedir nada. Significa que nuestras obras deben ser sin ningún interés de recibir algo, sino de dar sin esperar nada a cambio. Es importante que todo lo que hacemos para Dios nunca lo hagamos, hermanos, con intereses de que Dios nos dé más. Aunque hay una idea, ¿verdad?, y hay una teología que dice: dale más a Dios para que Dios te dé más. Y no es así. Todo lo que nosotros hacemos o lo que traemos delante del Señor lo damos por gratitud. Nunca debe de estar en nuestro pensamiento que vamos a dar para que Dios nos dé triplemente o doblemente, aunque Dios lo hace. Por eso su palabra, Él lo dice claramente. Aunque Dios dice que Él va a derramar bendición cuando uno, ¿verdad?, haga su voluntad y traiga sus diezmos y traiga sus ofrendas, Él dice: probadme si no voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Dios lo hará. Pero oiga esto: aunque Dios dice eso, Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él con interés. Él dice eso para que el hombre entienda que Dios cumple Él por bendecirnos. Es más, aun cuando nosotros no le damos, Él nos bendice, Él nos da. Pero aún nos podrá mantener y dar más cuando nosotros obedecemos esa palabra. Significa que el cristiano puede creer que Dios puede hacer eso, pero el hombre no debe, el cristiano nunca debe acercarse a Dios con un interés. Por eso cuando Dios sana, es cuando el hombre no se acerca solamente por sanidad. Cuando el hombre se acerca reconociendo a Dios, reconociendo que ha pecado contra Dios, reconociendo que merece la muerte, es cuando Dios sana, hermano. Es cuando Dios hace esa obra.
No cuando las personas piensan que Dios tiene el deber de sanar, tiene la obligación de sanar porque es Dios, sino cuando las personas se acercan y dicen: Señor, aun si voy a morir, pero yo quiero adorarte, yo quiero servirte, yo quiero reconocerte como mi Salvador, y si voy a morir, que muera salvado, pero si voy a vivir, que sea tu voluntad. Dios va a hacer cosas grandes, porque Dios quiere que haya sinceridad en nosotros y que no lo busquemos por lo que Él da, sino lo busquemos por lo que Él es. Porque Él es tu creador, porque Él te creó, porque Él te bendijo, porque Él te dio la vida. Él permitió que tú vinieras a este mundo, que estés en esta tierra, que tengas lo que hoy tienes. Dios lo permitió, Dios lo dio. Es suficiente lo que Dios te ha dado, es demasiado lo que Dios ya nos ha dado como para pedirle algo más. Entonces el cristiano debe acercarse a Dios con gratitud, bendiciendo el nombre del Señor y creyendo que Él tiene muchas cosas, muchas bendiciones que Él puede dar, hermano, amén, sin que nosotros tengamos que darle nada. ¿Por qué? Porque Él no necesita nada. Él lo que quiere es que nuestro corazón se acerque con sinceridad, y así, amado hermano, conozcamos verdaderamente a Dios. El tema de esta noche que hemos llevado, hermanos, es: no ignoréis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando ignoramos al Espíritu Santo, ¿verdad? Como lo hemos visto acá al principio de este punto que hemos tratado, puede pasar, ¿verdad? Lo que dice acá, amén. Lo leemos, con esto terminamos. Dice acá: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando no conocíamos a Dios, se os extraviaba, llevados, dice, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber, dice, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede estar ofendiendo al Espíritu Santo, y por esa razón es importante que sepamos, que conozcamos y no ignoremos los dones espirituales, para que podamos nosotros saber cuándo realmente, amado hermano, podamos aprobar las cosas de Dios. Ojalá y lo conozcamos y digamos: esto es de Dios, Dios está hablando. Y si Dios está hablando, entonces obedezcamos, ¿verdad? Porque a veces decimos: es de Dios lo que se dijo, pero no lo obedecemos. Eso también es dejar a Dios a un lado, o tratar a Dios como algo que no sirve. Porque si Dios te dice algo y tú no lo haces, entonces has puesto a Dios a un lado, lo has ofendido, lo has insultado. Y esas son las maneras que se ofende más a Dios que de otra forma. Y por eso es importante conocer y saber de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque podemos cometer, aún creyendo, como pasó con Simón, podemos cometer el error de pensar algo que es indebido de Dios. Que Dios no está vendiendo nada. Dios ha comprado, amén, nuestra salvación y todo lo que tenemos por la sangre de Cristo Jesús. Es todo lo que Dios quiere que sepamos, que Él ha hecho todo por nosotros, y que si hay algo que podemos recibir de Dios, es por pura gracia y por puro amor y misericordia de Dios. Nos ponemos de pie en esta noche y le damos gracias al Señor porque Él haya hecho, hermano, amén, esa obra. Que hoy, si tuviéramos que hacer alguna cosa para ganarnos, aunque sea un don, hermano, no podríamos pagarlo con mucho dinero ni con mucho trabajo. Pero hoy gratuitamente el Señor se lo ha dado a todos los creyentes, y lo tenemos muchos de los que hoy hemos creído en Cristo de verdad, hermano. Allí están los dones. Vamos a orar, nos ponemos de...